Bienvenidos a esta nueva transmisión de El Mensaje. Hoy es 20 de marzo del año 2021. Emitimos contenidos de interés, contenidos actuales que promueven reflexión, despertando conciencias y creando conciencias apercibidas. Saludo cordial tengan todos y muy especialmente a nuestros muchos seguidores, comunidad creciente del mensaje. Si te identificas con el mensaje, ya eres un mensajero. Entonces comparte este contenido en tu muro y demás redes sociales. De esta manera despertarás conciencias adormecidas y ayudarás a promover conciencias apercibidas. Corre video. Comunidad despierta del mensaje, atentos. El tema de hoy es celeridad escatológica. Celeridad. ¿Qué es celeridad? Es velocidad, urgencia, prontitud de ejecución. Escatología, por su parte, es aquello que está relacionado con los últimos tiempos. Desde esa perspectiva podemos decir que, dadas todas las circunstancias que actualmente vive la humanidad, los seres humanos se estarían volviendo hoy por hoy a una celeridad escatológica. Hablemos entonces de la deconstrucción de los estados. Para nadie es secreto que las naciones están siendo deconstruidas y lo que es más, están siendo deconstruidas y no olvide esto, las agitaciones sociales que hoy se continúan manifestando están promoviendo el fin del capitalismo. Así como lo escuchas, los estados están bajo el ataque de manifestantes que se concentran bajo la idea de dar muerte al capitalismo, una agenda que plantea un nuevo orden en las cosas. La refundación de las patrias, incluso evidente por la exhibición de nuevas banderas de dichas manifestaciones públicas. De modo pues que los estados de nuestro continente se encuentran actualmente bajo este tipo de choques, pues las patrias están siendo empujadas a ceder ante un nuevo modelo. Parte de este proceso de deconstrucción ha implicado los monumentos. Sabemos que los monumentos son parte de la memoria histórica de una nación. Pues bien, cuando estos son los objetivos de la violencia popular, sépase que el espectro de la deconstrucción que impulsa a los manifestantes a destruir todos los símbolos persigue una sola cosa: cambiar la historia y borrar toda memoria histórica para implementar una nueva. Por otro lado, las paredes de las calles nos dicen algo. Usted debe saber que los grafitis en los murales de las ciudades son registros de comunicación horizontal, los cuales pertenecen muchos de ellos a modelos de comunicación insurreccional. Las piedras están hablando, señoras y señores, pues estos rayados de paredes muestran categorías ideológicas encaminadas todas al mismo espectro de la deconstrucción de la que les estoy hablando, por medio de palabras y frases. Por ejemplo, para nadie es secreto que estas frases atacan el modelo actual. Los congresos de las naciones también, o sea, el poder legislativo desde donde se crean políticas públicas,
es otro de los sectores desde el cual se deconstruye a una nación y sin la necesidad de la clandestinidad de quienes realizan rayados de paredes o de la violencia con la cual opera la insurrección. Las políticas públicas que están impulsando aceleradamente los congresos de los países casualmente parecieran estar persiguiendo el pronto establecimiento de un nuevo modelo del que les estoy hablando, o sea, una era postcristiana. Concluyentemente, como pueden ver, estamos siendo testigos de una nueva forma de hacer la guerra. Este tipo de guerra de la que nos alertó una vez nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: oiréis de guerras y de rumores de guerras. O sea que vendría una época en la que se implementaría un modelo de guerra, una guerra de la que solo se oye y solo se rumora, pero que no se vería, pues no serían de orden bélico. Y como en toda guerra, hay financiamiento, pues sabemos que el dinero es la columna vertebral de la guerra. Sin dinero no se puede hacer la guerra. De modo pues que las insurrecciones sociales son en realidad procesos organizados y eso supone que todo cuanto está aconteciendo se encuentra bajo financiamiento. De modo pues que, al parecer, esto obedece a una agenda supranacional que está empeñada en deconstruir a las naciones persiguiendo un fin, alinearlas para facilitar el recibimiento de un nuevo sistema. Y lo que es más, todo esto acontece ante la mirada complaciente de los gobiernos de turno, su poder legislativo y sus supuestos organismos de inteligencia. Pero atención, no solo en el ámbito social observamos esta celeridad por el establecimiento de un nuevo modelo, también en el ámbito religioso se ve venir una nueva estructura de religión con implicancias mundiales. En este mes de marzo, en días pasados, el Papa Francisco tuvo reunión en Irak con el máximo líder del Islam chiita, el ayatolá Sayyid Ali al-Sistani, un hito histórico en las relaciones entre el Vaticano y el Islam, pues este es el primer papa que pisa Irak. Esto es algo nunca antes visto. En sus pantallas, el gráfico que demuestra la religión de los musulmanes fundada por Mahoma. Aquí pueden observar sus dos ramas principales. En verde, los sunitas, seguidores de los primeros califas sucesores de Mahoma. Y en color burdeo, los chiitas, seguidores de Ali, yerno de Mahoma. Sus diferencias son doctrinales y políticas. Esta visita del Papa se hizo en el marco que impulsa lograr la participación de este ayatolá en el diálogo interreligioso global llamado fraternidad humana. De esta forma, el sumo pontífice ha consolidado su propósito. ¿Cuál? Que las dos ramas del Islam, la sunita y la chiita, queden incluidas como una sola en el único grupo de las tres religiones monoteístas del mundo. ¿Cuáles? El cristianismo católico, el islamismo y el judaísmo. Así que el proyecto es, al parecer, que la nueva religión mundial esté abanderada por estas tres religiones, todas casualmente abrahámicas, o sea, cuya influencia es Abraham. Vayan discerniendo, todos ustedes que son seguidores de El Mensaje y que desarrollan buen discernimiento. Esta imagen que ven corresponde a noviembre del 2020
y está referida en el marco del proyecto House of One, las tres religiones monoteístas que compartirán un espacio común. Se trata de un proyecto de recinto religioso para el encuentro de la reflexión y oración en conjunto para practicantes del judaísmo, el islamismo y el cristianismo católico. El proyecto interreligioso está georreferenciado en Berlín, Alemania, y al parecer su construcción está estimada para este año 2021. Este edificio, en conjunto de las tres religiones, sería el primer templo cristiano, judío, musulmán. Repito, sería entonces el primer templo o iglesia, ¿verdad? Primer templo cristiano, judío, musulmán. Vamos de nuevo con la imagen, con este video que es súper interesante. Reitero el concepto. Entonces sería el primer templo cristiano, judío, musulmán. Se viene planificando desde hace 10 años y tendrá dentro de sí mismo iglesia, sinagoga y mezquita, tres religiones bajo un mismo techo, todo en nombre de la inclusividad y el pluralismo que, como pueden ver, abarca incluso lo religioso. El edificio tendrá 40 metros de altura y se convertirá en un símbolo de diálogo y unión ante los ojos de la humanidad. Los costos previstos de esta edificación de las familias abrahámicas ascienden a 43.5 millones de euros y ya los recursos se han asegurado en gran medida. Como podrán observar, estos actos están cargados de un gran simbolismo espiritual. Para un incauto, estas gestiones son estimadas como positivas debido a la connotación de fraternidad humana o fratelli tutti, como se menciona en el latín, con la cual son presentadas. Pero usted debe saber que en su trasfondo hay un determinante globalista correspondiente a esa celeridad que en este caso está encaminada para el establecimiento de una nueva religión ecuménica y universal, y la cual en su momento, políticamente hablando, será parte de algo que no se ha dicho aún, y lo cual sería la etapa final de todo esto. ¿Cuál? Un gobierno único, mundial, de lo cual la Biblia sí testifica. Si damos un vistazo a naciones de orden profético, el Israel de días recientes nos demuestra que hay una celeridad importante en la construcción de algo que pareciera estar relacionado con el urgente proyecto de la edificación de su tercer templo. En las imágenes que estás observando, vas a notar el movimiento de retroexcavadoras y también el desplazamiento de personal que trabaja metros bajo tierra en paralelo al tránsito de peatones en la superficie a muy pocos metros. Por lo que se aprecia, esa profundidad pareciera ser el cimiento sobre el cual se pretende edificar algo. Y pregunto, ¿será esta la preparación del suelo que dará comienzo a lo que podría ser la construcción del tercer templo? Como pueden apreciar, aparte de este video que corresponde a una cámara oficial o pública y que está encendida 24/7, o sea, todos los días de la semana y todos los meses del año, monitoreando toda esta área. Observarán también ustedes que más al fondo se encuentra el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es el lugar más sagrado que actualmente tiene Jerusalén. La historia cuenta que en el año 70 después de Cristo, el general Tito Flavio Vespasiano dio la orden de la destrucción del templo judío, excepto ese muro que ustedes ven en pantalla, para que
según él, los judíos tuviesen constantemente el amargo recuerdo de que Roma había derrotado a Judea. Desde entonces se le llama el muro de los lamentos o el muro de las lamentaciones. ¿Por qué? Porque allí los judíos religiosos acuden a él a hacer oraciones y lamentan la destrucción de su templo, la destrucción de la ciudad y la dispersión de los judíos por el mundo en aquel otrora. Este muro tenía originalmente unos 488 metros de largo, pero debido a aquella toma de Jerusalén, solo quedaron en pie unos 60 metros, parte de los cuales están frente a sus ojos en este momento a través de esta imagen. Ahora bien, usted debe saber hoy que ese muro jamás perteneció al templo, así como lo escucha, para que usted tenga información veraz. O sea, no era parte del templo, sino de la estructura que circundaba al templo en todo su alrededor como muro de contención para poder sostenerlo. En todo caso, se le considera sagrado, pues este muro correspondía a la época del rey Salomón. Por lo anterior, se correspondía entonces a esa época y se entiende entonces que el general romano Tito destruyó del todo el templo, no quedando de él nada en pie, para que se cumpliese lo dicho por Jesucristo cuando profetizó diciendo que de esa edificación no quedaría piedra sobre piedra. En Mateo 24, verso 2 leemos: respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. De modo pues que el templo fue derribado en su totalidad. Por lo tanto, este muro que circunvalaba la plaza y el templo, al ser dejado en pie, se convirtió en un lugar tradicional de oración. A esta muralla también se le ha querido representar como al pueblo judío, que siempre ha estado a punto de ser destruido, pero al igual que este muro, se ha sostenido en pie a pesar de sus adversidades. Obviamente, esto hace mérito exclusivamente a Dios, quien es fiel a sus alianzas, en este caso, al pacto que hizo con Abraham, que fue una alianza de carácter eterna, garantizando de esta manera la existencia eterna de la nación judía. Sí, Señor, así es. Pero más allá de estas imágenes, la urgencia o celeridad que existe hoy por parte de los judíos para avanzar prontamente con todo lo relacionado a la restauración del judaísmo como religión, les ha encaminado a avanzar en el adiestramiento de personas para que puedan realizar el oficio sacerdotal. De hecho, ya están confeccionadas las vestimentas sacerdotales, para que usted lo sepa. Y para que sepas algo más, solo la vestidura del sumo sacerdote, que ya está lista, con todas las características exigidas por la Torá, costó nada más y nada menos que más de $100,000. Por su parte, las mujeres también están siendo instruidas en Jerusalén para aprender a ofrecer los legendarios sacrificios de harina o ritos de harina que se practicaban en aquella época de la ley mosaica, ofrendas de granos, ofrendas de harina, ¿verdad? Muy común en esa época. Ya están adiestrando también a las mujeres. Y en ese mismo orden, en este momento en Israel, se está cultivando en grandes criaderos la próxima generación de corderos para ritos en el altar del sacrificio. Del mismo modo, están cultivando la vaca roja pura para la restauración o la reinstauración del sacrificio en Israel,
la cual es el prototipo para el ritual exigido en el Pentateuco o Torá. Sus cenizas, de hecho, son un elemento indispensable en el ritual de los sacerdotes. De modo, pues, que se está avanzando en todos los aspectos relacionados con los preparativos para el tercer templo en Jerusalén. Por eso también están preparando todos los utensilios que se usaban para cada rito. Se da cuenta que todo ha sido seleccionado con estricta rigurosidad. Por ejemplo, esta es la menorá, o candelabro de 7 brazos, y que ya se encuentra en modo culminado. Miren nada más su altura, qué tremenda altura, y está encerrada en un cubículo transparente. Y respecto al altar del sacrificio, debido a esta urgencia le han dado celeridad, por lo cual ya lo tienen preparado. Esto lo anunció el Instituto del Templo y manifestó que el nuevo Sanedrín de Israel, hace 2 años atrás, invitó a unas 70 naciones para participar en esta dedicación. Y según este altar ha sido diseñado siguiendo las especificaciones bíblicas. En esa oportunidad hicieron públicamente un simulacro de sacrificio, pues sabemos que no pueden hacer ninguno antes que el templo sea reconstruido. Lo estás viendo en pantalla. Ese es parte del mobiliario. Se trata de la rampa que conduce al altar del sacrificio, todo lo cual se encuentra en un lugar temporal. Del mismo modo, muchos de los utensilios de rituales se encuentran en un museo esperando ahí hasta que sean trasladados una vez se construya el templo. Pero usted también debe enterarse que existen 12 organizaciones distintas encabezadas por la fundación llamada Instituto del Templo. Estas se encuentran preparando todo en conjunto para ejecutar la construcción de este templo en Jerusalén y están a la espera que el gobierno les dé la orden para comenzar a construirlo. Al respecto, los judíos religiosos esperan que esa orden la dé el gobierno durante el próximo mes llamado Av o Tisha B'Av, que es el principal día de ayuno y abstinencia del judaísmo y al que se lo suele llamar el día más triste en la historia judía. Ya le diré a dónde equivale, a qué mes exactamente equivale ese mes llamado el Tisha B'Av. Pero es llamado el día más triste de la historia judía. ¿Por qué? Porque conmemora la destrucción del primer templo, el primer templo de Jerusalén, por el ejército de Nabucodonosor, cuando fue reducido entre las llamas. Pues bien, los judíos piadosos esperan que justo ese día de tradición amarga se convierta en alegría. Si el gobierno actual les indicara ese mismo día que tienen toda la libertad para poder iniciar la reconstrucción. Así que, señoras y señores, esto está como para arrendar balcón y observar. A propósito, ese día equivale a uno de los días de la segunda semana del mes de julio próximo, ¿verdad? Y si no fuera este mes, sería el del año entrante y solo Dios sabrá. Así que habría que verlo, ya que el asunto no es nada fácil, pues resulta que el área donde debe ir el templo está ocupada por estructuras que están sujetas a convenciones internacionales. Así que imaginarán ustedes lo que implica hablar de reconstruir el templo. En otras palabras, es un lío político. Por lo tanto, el asunto del nuevo templo no es un tema fácil de Estado para Israel, pues en él convergen muchos intereses, converge lo religioso, converge lo político y converge lo arqueológico. Entonces, el tema es vigente y es una señal profética
para la celeridad escatológica de los tiempos. Pero aquí falta algo. ¿Y qué del arca? Me refiero al arca del pacto, pues a decir verdad, no hay judaísmo sin arca. Inclusive, más que el templo, el arca es el motivo y centro de la adoración para el judaísmo. Sabemos que el arca de la alianza es el objeto más sagrado del judaísmo, por lo tanto, es el único al cual no han podido replicar. ¿Por qué? Porque al parecer, dicha arca perdida fue hallada, o sea, fue encontrada, así como lo estás escuchando. Se dice que excavaron hasta donde estaba escondida, y esto no ha salido a la luz pública, pero el hecho que estén acelerando todo lo concerniente a los preparativos relacionados con el templo advertiría que el arca del pacto fue localizada, solo que se encuentra en absoluto resguardo, de modo que estaría intacta en el lugar donde fue sepultada, escuchen bien, en el año 587 a.C., aproximadamente días o meses antes que Nabucodonosor destruyera a Jerusalén durante el sitio babilónico. ¡Wow! Esto es algo sin precedente alguno, señoras y señores y comunidad del mensaje. Estamos frente a algo verdaderamente apoteósico. Seremos la generación que pueda ser testigo ocular de este hallazgo tan maravilloso, cuyo misterio de su real paradero inspiró a Hollywood en películas como Indiana Jones, Cazadores del Arca Perdida. Por todo lo anterior, Jerusalén últimamente ha tomado características de proporciones escatológicas. Por lo tanto, ha habido cierto despertar que está estimulado o está estimulando el inconsciente social o el consciente social de la nación. El volver a su memoria histórica, pues con tanta modernidad y progreso, el nuevo Estado de Israel ubicado en el sector occidental se había olvidado de su historia que está explayada en el sector oriental, donde se encontró una vez el antiguo templo. Ahora bien, hay algo que no debemos pasar por alto y es lo referente a las ofrendas de sacrificios de animales para Dios exigidas en la Torá. Tómenle el peso a ese asunto. Estamos hablando acerca de cómo se verá ante los ojos de la comunidad mundial los sacrificios continuos de animales para agradar a Dios. Sí, señor, en pleno siglo XXI, o sea, en plena era digital. Les digo que para la comunidad internacional esto no será asimilable, sobre todo en un contexto de globalismo por las convenciones que supuestamente debe haber a nivel planetario. Me refiero al tema sanitario que le imputarían a la nación judía como demandas ambientalistas relacionadas con las leyes de protección animal. Así que lo estoy diciendo por adelantado, para allá va esto. Así que lo que veo venir aquí es un repudio internacional del que será objeto la nación judía, y eso avivará en la población mundial aquel espectro antisemita con el cual se les ha perseguido históricamente. Ahora, una vez que crezca este rechazo en cada nación, se despertará cierta xenofobia que obligará a retornar a Israel a los descendientes de Abraham que se encuentran en los demás países, pues en ningún otro lugar del planeta se sentirán seguros.
De modo que la noticia de la aparición de un Mesías en Jerusalén no solo impulsará a los israelitas a regresar a su nación, sino también el rechazo del que serán objeto, lo cual será un factor determinante en el regreso de la diáspora. Obviamente, es muy probable que la iglesia fiel de Jesucristo ya no esté en la tierra a esa altura de estos eventos. ¿Por qué? Porque nos vamos con Cristo, mi hermano. Así que alaba lo que Él vive. Entonces es muy probable que la iglesia fiel del Señor ya no esté en la tierra a esta altura de estos eventos. Por lo tanto, esto sería más bien una oportunidad de Dios para salvar a quienes se quedaron durante el arrebatamiento por no haber creído en Jesucristo o por haber apostatado de Él. Solo que muchos de ellos serán salvos pagándolo con sus propias vidas. ¡Wow! Volviendo a lo central de nuestra temática, el mundo religioso también ha entrado aceleradamente a una nueva era que para los judíos es considerada una era mesiánica y la cual está asociada con la reconstrucción del templo donde se sentará el nuevo Mesías por ellos esperado. Pero para el mundo musulmán, esta era también les representa lo mismo, pues esperan la aparición de su gran imán que traerá grandeza al mundo árabe. Así que ambos grupos étnicos, emparentados, por cierto, esperan a su Mesías en esta nueva era llamada mesiánica. No así los cristianos, fíjense, el verdadero cristianismo no espera un Mesías redentor, pues ya posee al Mesías redentor. Se los presento, su nombre es Jesús el Cristo. Y por haber recibido la verdad, serán librados del engaño. Amén que sí, y así será. Por tanto, digo esto con todo respeto, pero también con toda autoridad bíblica. Aquí voy. A diferencia de nosotros, los cristianos, los judíos esperan un Mesías que no vendrá en las nubes. Para ellos Jesús no es el Mesías, por lo tanto el nuevo Mesías que ellos esperan será el anticristo, y cuando venga difamará a Jesús el Cristo o a Jesucristo. En otras palabras, emprenderá una campaña de desprestigio contra Jesucristo, difamará su carácter mesiánico, negará su divinidad y lo reducirá a un libre pensador y nada más. Y tiene lógica, fíjate, pues para él mostrarse al mundo como Mesías, tendrá que quitar de en medio a Jesucristo. Dicho de otro modo, la única forma que el mundo acepte a un nuevo Cristo es diciendo que Jesús fue solamente un suplantador. Por eso, la base sobre la cual surgirá de nuevo el judaísmo que hoy se está preconizando en la observación de todos los ritos y fiestas está relacionada no con Jesucristo, sino con la venida de un nuevo Mesías. No pierdan esto de vista jamás. Así que espero que los creyentes tengan muy en claro la diferencia entre cristianismo y judaísmo. De modo que este nuevo Cristo cuestionará entonces la moralidad de Jesucristo, considerándola retrógrada, no inclusiva, fíjate, desactualizada justamente con esta época actual. De ese modo su mensaje tendrá consonancia con la decadente época actual. Por lo tanto, ese nuevo Cristo se promoverá a sí mismo como Mesías y Cristo y propondrá una nueva ética bíblica sexual, justamente como lo estás escuchando. Se promoverá a sí mismo como Mesías y Cristo y propondrá una nueva ética bíblica sexual. Y así, la nueva religión judaica y el resto del mundo tendrá un nuevo Cristo, un Cristo progre.
Ahora bien, sabemos que el mundo no quiere seguir a Jesucristo. Vuelvo a la imagen. ¿Y por qué no quiere recibir a Jesucristo? Porque Jesucristo, nuestro Cristo, Jesús, quita el pecado del mundo. Y esa es la diferencia entre Él y la era actual, pues esta era o esta época progre, en lugar de apartarse del pecado, por el contrario, lo practica y lo promueve. De hecho, esta es otra señal que nos demuestra esta celeridad escatológica de la que te estoy hablando. ¿Cuál señal? Pues les estoy hablando de la vertiginosidad con la cual hoy se están normalizando conductas que eran consideradas como aberrantes. Pues bien, les digo que todas ellas terminarán por ser consignadas en las regulaciones y leyes de las políticas públicas de las naciones. Recuerden que escrito está: a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Así que las nuevas formas de pensamiento progresistas que conllevarán a la humanidad a una condición moral semejante a la cultura de Sodoma y Gomorra serán promovidas por el anticristo como una nueva ética bíblica sexual. Él fomentará todo eso y se promoverá como un iluminado para un nuevo modelo de humanidad en el escenario mundial. Él dominará al mundo joven por medio de todo lo que represente placer y hedonismo. O sea que se cierne sobre el mundo una generación en la que droga, sexo y alcohol desenfrenados serán propios de una nueva normalidad. Para los que piensan idílicamente que el narcotráfico desaparecerá por ser un flagelo para la humanidad, siento decirles que están muy equivocados. El narcotráfico jamás desaparecerá. Antes, por el contrario, los narcoestados van a proliferar. Y cuando Jesucristo venga por segunda vez, el narcotráfico ya estará apoderado del mundo entero y solo Jesucristo pondrá fin a todas estas cosas que reinarán en este nuevo sistema de iniquidad. Lo mismo sucederá con la pedofilia. Ahí se las dejo. Pero volviendo al asunto del resurgimiento de credos, les digo, lo que motivará la segunda venida de Jesucristo en las nubes, ¿verdad? Como lo dice la palabra, no serán las reanudaciones de los rituales y fiestas hebreas, sino, escúchelo bien, a la luz de la Escritura, lo que motivará la segunda venida de Jesucristo será su necesaria intervención divina para que el pueblo de Israel no sea exterminado por el anticristo cuando él rompa su pacto con ellos. Ahora bien, la razón por la que durante estos 2000 años Dios aún no haya permitido la construcción del templo en Jerusalén es porque en esta época de la gracia, la que nació con el sacrificio de Jesucristo en el Calvario, nació con ella también la iglesia de Jesucristo. Por eso los creyentes somos actualmente el templo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo y por eso tú puedes alabar a Dios en tu casa en este momento. Eres el templo del Espíritu Santo y como no pueden haber dos templos a la vez, el tercer templo es hasta ahora por defecto un proyecto y nada más. ¿Se entiende eso? Espero que se entienda. En otras palabras, si llegara a comenzar de un momento a otro la construcción del templo en Jerusalén, eso sería una tremenda señal profética, una alarma que estaría indicando a la cristiandad su inminente partida de esta tierra por medio del arrebatamiento de la iglesia. Todo por el mismo principio. No pueden haber dos templos. El actual templo es un templo viviente, la iglesia de Jesucristo. Y una vez que no esté, dará lugar a otro templo, un templo judío, una estructura
en el corazón de Jerusalén. De modo que los anuncios relacionados con la pronta construcción del templo en Jerusalén para reactivar el judaísmo anuncia a los creyentes en Jesucristo que pronto serán arrebatados. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! Finalmente. Como pueden ver, en todo el mundo hay una celeridad por establecer todo cuanto deba establecerse. La pandemia actual ha sido sin lugar a dudas la tormenta perfecta, la cual está siendo utilizada por cada quien para implementar con urgencia el interés que representan. El socialismo, el comunismo, el sionismo, el capitalismo, el globalismo, que es lo mismo que un unismo, el ambientalismo, el multiculturalismo, el feminismo, ¿verdad? El transgenerismo, el veganismo como ideología política y todo cuanto está avanzando con fuerza delante de nuestros ojos, generando contenidos de actualidad. Todo eso, cada gremio está generando impulsos, así que entonces todo esto ha hecho que se desate a nivel mundial todo relacionado con los tiempos de los cumplimientos bíblicos. En otras palabras, una celeridad escatológica. Soy Miguel Ruiz. Si este programa ha aumentado un poco más tu discernimiento en ciertos asuntos, haz dos cosas. Dale un like y comparte este contenido en tus muros de redes sociales, en Instagram, Telegram, WhatsApp, Messenger, Signal, Facebook y demás. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao, chao.